Estamos viendo Línea de Fuego. Después, Grey's Anatomy. Decir que gran parte del programa o casi todo el programa va a estar dedicado a estos temas, que es una forma de reflexión. Estamos ahora conectados con Lima porque ha sido citado por el gobierno central el subgerente de la Autoridad Regional del Medio Ambiente, el doctor Dante Pinto Otazú. Él está en este momento en el otro lado de la línea telefónica. Doctor Dante Pinto, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, don Freddy. Siempre es un placer conversar con usted y a través de su programa de televisión con la ciudadanía arequipeña. Muchas gracias. Me acompaña también Benjamín. Doctor Dante Pinto. Buenas noches, don Benjamín. Él está frunciendo el ceño porque dice, ¿qué cosa vamos a celebrar mañana? Ya, no hay, ya Arequipa fue, dice Benjamín. Realmente, ¿qué cosa hay que celebrar? ¿Qué cosa se puede decir mañana en el caso de Arequipa, por ejemplo, sobre el tema del Día del Medio Ambiente? Sí, bueno, en realidad más que celebrar, quizás sea pues realmente una fecha de reflexión, ¿no? De pensar qué estamos haciendo todos como ciudadanos, qué tan responsables estamos siendo con el cuidado o la gestión ambiental. Mañana, 5 de junio, es el Día del Ambiente, es un momento de reflexión, en realidad más que de celebración, pero no obstante, yo creo que sí hay avances en el tema ambiental en Arequipa. Por ejemplo, en el cuidado del agua, sin ir muy lejos y sin mayores recursos que se cuentan para la gestión ambiental, nosotros tuvimos un ranking de cuáles son las instituciones educativas que más agua consumen y nos dimos con gratas sorpresas. El Colegio Militar, la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, el Colegio Novio Delgado, eran instituciones, por ejemplo, que consumían agua, ciertamente tienen una población numerosa escolar, pero aún así no es justificable lo que se paga por agua. Y al conversar y en un convenio con CEDAPAL, por ejemplo, hemos logrado que estas instituciones educativas reduzcan en más de un 50% el consumo de agua potable, que en realidad el dinero que se perdía en pagar por agua que a veces se malgastaba, ahora lo pueden utilizar en otros servicios, ¿no? Entonces, es un tema, me parece importante que hay que destacar, y así todos en casa, en nuestros hogares, podemos hacer un mejor uso del recurso hídrico, ¿no? Otro tema que hemos venido trabajando y por lo cual creo que sí es momento de reflexionar, es el proceso de formalización minera, ¿no? En Arequipa hay 17.000 declaraciones de compromiso, hay la voluntad de los mineros para formalizarse. Están cambiando de tecnologías, que es lo más importante. Están pasando del uso de cianuro, del uso de mercurio, que son altamente contaminantes, a procesos gravimétricos o a un ordenamiento en el tema productivo. Hay un entrampamiento en la norma que no les permite seguir avanzando, pero creo que hay un esfuerzo de parte de los mineros en no querer contaminar, ¿no? Y así hay una serie de temas que podríamos enumerar. El tema de áreas naturales protegidas, por ejemplo, hay 9 expedientes de áreas de conservación regional que se ha presentado el gobierno regional de Arequipa en la autoridad ambiental para priorizarlas y volver las áreas naturales protegidas por la importancia de su biodiversidad. Bien. Bueno, claro, eso suena muy bien, pero sin ánimo de ser negativos, ¿no? Pero uno recuerda, por ejemplo, que el uso del agua que ustedes han mencionado es una medida muy racional, muy simple. Es decir, ¿cuántos litros consume un escolar en Arequipa? 10 litros. ¿Cuántos alumnos tienes? 1000. Son 10.000 litros tu consumo y no te paga un centavo más. Y si consumes más, que lo pague la PAF o lo pague el alumno. Pero, por ejemplo, cuando uno ve lo que está pasando en el Valle de Siguas, ayer o anteayer los medios escritos daban cuenta de la formación de una laguna y el deterioro del valle, y lo que está pasando en la zona de San Camilo, en el camino a Mollendo, y todo por un exceso de uso en el agua de parte, en primer lugar, de La Joya y de la primera etapa de Majes. ¿Se ha hecho algo en eso? ¿Alguien se ha atrevido en el gobierno regional, en la autoridad del agua, a ponerle el cascabel al gato en cuestiones tan serias, tan graves como estas? Definitivamente, miren, en primer lugar, yo creo que esto sucede por no tener un estudio de impacto ambiental.
La primera etapa de Majes Iguas, bueno, por el tiempo el que data, en realidad esto no era una exigencia. Pero hoy por hoy, ningún proyecto, sea privado o sea de inversión pública, puede desarrollarse si no tiene un estudio de impacto ambiental serio y aprobado por la autoridad ambiental competente. Claro. Estos estudios, ahí miren la importancia, ayudan a prevenir estos riesgos, y si no son evitables, el proyecto no va. O, bueno, si igual los impactos ambientales son positivos o se pueden mitigar, también eso lo dice el estudio de impacto ambiental. Esto no hubiera pasado si hubiéramos tenido un estudio de impacto ambiental. No es cierto. No tenerlo, hoy por hoy hay todo un trabajo, básicamente en el uso del recurso hídrico, ¿no? Esto se ha dado debido a que ha habido un indiscriminado uso del agua, riego por inundación, que a veces incluso se echaba más agua de la que se necesitaba, injustificadamente. Entonces ahí se está racionalizando el uso del agua y esperemos que estos errores no se vuelvan a cometer, ¿no? Ahí hay que hacer una gestión adecuada. No, de acuerdo, o sea, el diagnóstico es claro, están usando más agua de la que deberían. Pero la pregunta es sencilla, ¿se ha avanzado algo? ¿Alguien se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato? ¿Alguien se ha atrevido a decirles a los señores de la joya vieja, oye, estás usando demasiado agua y te voy a cortar? O a la primera etapa de Majes decir, estás usando demasiado agua y cambia tus sistemas de riego. ¿Hay un proyecto? ¿Alguien se ha atrevido a tratar de poner un poco de orden en esto? Sí, por eso le digo, ¿no? Definitivamente sí, ya la forma de riego ya no es la misma que hace 10 años, que hace 20 años. Hoy por hoy se hace uso de tecnologías de riego tecnificado, ya sea por aspersión, incluso ya están pasando al goteo. Y eso va a hacer que, bueno, ya hay por lo menos esa conciencia en una gran parte de agricultores, ¿no? Bueno, este tema lo comentaba yo esta semana, claro, con el ingeniero Ronald Fernández, y él decía eso. Es difícil cambiarles la mentalidad, cambiarles... No es mentalidad, es cosa de autoridad, o sea, la idiosincrasia. El agua es de todos los peruanos, sí, no son dueños del agua. Los agricultores no lo entienden de esa manera. No, es que no tienen que entenderlo tampoco, o sea, hay mucha Están gente... usando 25.000 metros cúbicos por hectárea año. Tampoco tienen que entenderlo, simplemente decirle tu dotación de agua es tanto, o sea... Por eso digo, alguien se ha atrevido a ponerle cascabel al gato y son asuntos graves. Mira lo que está pasando en San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas. Mira lo que está pasando en toda la zona de San Camilo. Hay como 15 kilómetros de la carretera de la Pampa de San José que están recomponiéndose porque hay exceso de filtraciones, pero definitivamente nadie hace nada. Pues. Ahora, la Autoridad Regional del Medio Ambiente, doctor Dante Pinto, ¿qué objetivos futuros tiene de aquí para adelante o qué se está planteando? ¿Qué tiene como metas inmediatas? Miren, uno de los primeros objetivos es concluir el proceso de zonificación económica y ecológica. Proyecto que fue presentado hace algún tiempo, que por falta de recursos no hemos podido concluirlo, pero ahora por un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas y con fondos de la Comunidad Europea, yo creo que es una de las prioridades para el siguiente año. Y eso, perdón, doctor, eso para que nosotros lo entendamos y un lego como yo, un ignorante como yo lo entienda, ¿para qué sirve ese documento? ¿O para qué va a servir? La zonificación económica y ecológica es un instrumento de planificación que va a servir para tomar decisiones acertadas a la autoridad respecto al uso del territorio. Lo que nos va a dar este instrumento es saber para qué sirve cada kilómetro cuadrado, cuál es la vocación de cada kilómetro cuadrado del territorio de la región Arequipa. ¿Qué zonas son mineras? ¿Qué zonas son, por ejemplo, turísticas? ¿Qué zonas son agrícolas? Y ver ese potencial y darle el uso que realmente, por vocación, tiene el territorio de la región, ¿no? Pues básicamente es hacer eso y un inventario de los recursos naturales, tanto flora, fauna, recursos hídricos, recursos minerales. Hay mapas, hay atlas de estos recursos. Y ahí hay un avance bastante sustancial. Hay imágenes satelitales a 5 metros que hemos logrado ir compilando o comprando, y que son caras además, en estos años que hemos ido trabajando la zonificación económica. Ya hay bastantes avances, solo que faltaba la cereza en el pastel, y eso finalmente para redondear el proyecto de zonificación va a ser concluido este año, Dios mediante, que viene con la ayuda de la Comunidad Europea, ¿no? Bueno, se viene un fenómeno del Niño, ya está anunciado y probablemente va a ser más fuerte que el del año 98.
¿En qué se ha avanzado en eso? Si sabemos que se va a calentar el agua, si sabemos que van a desaparecer las especies de agua fría, ya no va a haber erizos, si estaban sembrando machas, las están sembrando por gusto porque van a morir, las algas van a seguir explotándose. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno regional, la autoridad? ¿Han previsto esto? ¿Han tomado alguna acción? ¿Va a haber sequía? ¿Va a haber inundaciones en otra parte? ¿Hay algo? ¿Se han preocupado? ¿Están enterados? El cambio climático en realidad, bueno, el fenómeno del Niño en realidad es pasajero, ¿no? Es temporal. Más nos preocupa como región Arequipa el cambio climático, que es la tendencia que estamos viviendo. En ese sentido hay toda una estrategia de adaptación al cambio climático y bueno, lo que nos corresponde a nosotros es adaptarnos a este cambio climático. Perdón, doctor Pinto, perdón que lo corte, pero es un asunto grave que debería preocupar. La primera ola migratoria que soporta Arequipa es en la sequía del 60-58 en Puno. El Niño del 82 del gobierno de Belaúnde trajo más gente y terribles problemas a la agricultura de Arequipa, al medio ambiente de Arequipa. El del 98 ni se diga, la muerte de lobos marinos, la paralización de la pesca. O sea, son problemas reales, o sea, más allá del cambio climático. ¿No han tomado ninguna acción en esto? ¿No les preocupa, como usted dice? Yo no le digo no, Benjamín, al contrario, nos preocupa y nos preocupa bastante, pero no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Tenemos una estrategia, como le digo, de adaptación al cambio climático y junto con la estrategia una serie de actividades que nos están ayudando de alguna manera a adaptarnos a este cambio climático. Correcto. No podemos pararlo, eso es imposible, no podemos nosotros con el clima, como gobierno regional, no vamos a poder poner hielo al agua para que no cambie la temperatura. Pero sí podemos hacer muchas actividades que vayan a la adaptación. Yo digo algo muy simple. Nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, que nuestros agricultores vuelvan a lo que hacían nuestros antepasados. Mire, un kilo de arroz nos consume 1.500 litros de agua. Y nosotros somos, en un desierto, uno de los principales productores de arroz. Doctor. Y sin embargo, un kilo de, por ejemplo, de ocas o un kilo de kiwicha no necesita más de 250 litros por agua. Perfecto. Eso es una medida de adaptación al cambio climático. Y eso es lo que estamos promoviendo en las zonas altoandinas y la cuenca media, por ejemplo. Doctor Pinto, me llevan en el switcher con el corte. Cuando esté en Arequipa conversamos mucho más ampliamente. Gracias por ahora, tenga usted muy buenas noches. Acompáñenos por favor a un nuevo corte comercial con nuestro patrocinador para regresar de inmediato con más. Hablando de un tema muy parecido pero mucho más alentador.